No me vayas a hacer quedar mal, susurró mi hermana. El papá de Mark es juez federal. Yo no dije nada. En la cena, ella me presentó como la decepción. El juez Reynolds extendió la mano. Su señoría, qué gusto verlo de nuevo. La copa de vino de mi hermana se hizo pedazos contra el piso. Pero déjenme regresar un poco, porque la expresión en la cara de mi hermana Victoria cuando el juez Reynolds me llamó su señoría llevaba 15 años formándose. Me llamo Elena Martínez, tengo 42 años. Victoria tiene 45. Crecimos juntas, pero siempre fuimos opuestas. Ella era la niña dorada, puro 10, capitana del equipo de debate, beca completa en Georgetown. Yo era la callada, la que pasaba más tiempo en la biblioteca que en las cenas familiares. Nuestros padres tenían un despacho contable exitoso en el norte de Virginia. Clase media alta cómoda, membresías en club de golf, el código postal correcto. Victoria se casó con su novio de la universidad, un abogado corporativo llamado Bradley. La típica vida perfecta, mansión, SUV de lujo, Instagram cuidadosamente curado. Yo estudié Derecho. No en Georgetown, como Victoria quería. Ahí me vas a avergonzar, me dijo. Fui a una universidad estatal, pedí préstamos, trabajé de noche como asistente legal. Victoria le decía a todo mundo que yo no daba el ancho para una escuela de verdad. Después de graduarme, hice una pasantía con un juez de distrito. Victoria se burló. ¿Secretaria? Eso no es ser abogada de verdad, Elena. No la corregí. Aprendí pronto que Victoria necesitaba ganar, sentirse superior. Corregirla solo empeoraba las cosas. Lo que Victoria no sabía, lo que nadie en mi familia sabía, era que ese juez se llamaba Frank Davidson. El juez Frank Davidson, que 5 años después se convirtió en fiscal general de Estados Unidos. Después de la pasantía, trabajé como fiscal federal. Crimen organizado, delitos violentos, corrupción pública. Gané muchos casos. Victoria decía que no me iba mal para ser empleada del gobierno. A los 29 años me recomendaron para un cargo como jueza federal, la candidata más joven del circuito. El proceso duró 18 meses, investigaciones, entrevistas del FBI, audiencias en el Senado. A mi familia les dije que seguía como fiscal. Victoria estaba ocupada planeando su segunda boda. Se divorció de Bradley por falta de ambición y se casó con Richard, un ejecutivo farmacéutico. En su fiesta de compromiso anunció: al menos una hermana Martínez y se casó bien. 3 meses después fui confirmada como jueza federal. No invité a mi familia a la ceremonia. El juez Davidson, ya fiscal general, me llamó personalmente. Elena, te lo ganaste. No dejes que nadie te haga sentir lo contrario. Durante 13 años estuve en el estrado federal. Casos de alto perfil. Opiniones citadas por cortes de apelación. Mentoría a jóvenes abogados. Una reputación de justicia y rigor académico. Mi familia pensaba que yo era una burócrata de nivel medio ganando $75,000 al año. Victoria creía que vivía en un departamentito triste porque no subía fotos a redes. En realidad, era dueña de una casa restaurada en Old Town Alexandria, valuada en $1.8 millones, pagada al contado gracias a inversiones cuidadosas. Los jueces federales ganan $223,400 al año. Victoria jamás se molestó en comprobarlo. Pensaba que manejaba un Camry viejo y vergonzoso. No sabía que también tenía un Mercedes clásico en el garaje, el que usaba los fines de semana. Creía que yo estaba soltera porque ningún hombre exitoso quiere una workaholic del gobierno. No sabía de Michael, otro juez federal con quien llevaba 4 años. Nuestra relación era privada, la ética judicial lo exige. Cuando el tercer matrimonio de Victoria se estaba cayendo, conoció a Mark Reynolds. Mark tenía 38, abogado en un despacho de élite. Guapo, encantador, ambicioso. Y lo más importante para Victoria, su papá era el juez Thomas Reynolds, magistrado del Cuarto Circuito. Yo ya lo conocía. Había litigado frente a él 2 veces, y luego compartimos comités judiciales. Brillante, íntegro, con un humor afilado. Victoria me llamó después de su segunda cita con Mark. Elena, su papá es juez federal, pero no de distrito. De circuito. ¿Sabes lo que eso significa? Sí, respondí. Claro que no. Está a un paso de la Suprema Corte. Esa familia importa. Me da gusto por ti. Entonces su voz se volvió fría. No me puedes avergonzar. Esta relación es lo más importante de mi vida. Me pidió que no hablara de mi trabajo, que dijera solo derecho, que comprara ropa decente. Acepté.
Meses después, la cena de compromiso fue en un restaurante exclusivo de Georgetown. Victoria me tomó del brazo. Cuando lleguen, tú no hablas. Si preguntan, dices que trabajas en leyes y cambias de tema. Cuando llegó el juez Reynolds y me vio, reconocí al instante la sorpresa en su rostro. Le hice un gesto mínimo con la cabeza, no aquí. Elena, mucho gusto, dijo con total calma. Su señoría, respondí en voz baja. Victoria casi me fulmina con la mirada. Durante la cena, Victoria no paró de presumir. De hablar de poder, de contactos, de éxito. Siempre mirando hacia mí al decir, no todos tienen ambición. Finalmente preguntaron, ¿y Elena, a qué se dedica? Trabaja para el gobierno, interrumpió Victoria. Tribunales locales. Nada emocionante. ¿Federal? Preguntó el juez Reynolds con cuidado. Es lo mismo, dijo Victoria. Trabajo burocrático. El silencio fue pesado. ¿Cuál es tu cargo, Elena? Preguntó Catherine. Soy jueza federal, dije con claridad. Corte de Distrito del Este de Virginia. El mundo se detuvo. Eso no es gracioso, dijo Victoria. No estoy bromeando. ¿Desde cuándo? Susurró mi madre. 13 años. El juez Reynolds confirmó todo. Catherine mostró artículos, fotos, sentencias. Victoria explotó. Me hiciste quedar como idiota. No, respondí. Eso lo hiciste tú sola. Le expliqué por qué callé. Porque ella necesitaba que yo fuera menos para sentirse más. Estoy cansada, dije. Cansada de ser tu advertencia, tu ejemplo de lo que no hay que ser. El juez Reynolds fue claro. Elena no mintió. Ustedes asumieron. Miré a Victoria. No importa cuánto me haga pequeña. Siempre necesitarás a alguien debajo de ti. Y yo ya no voy a ser esa persona. Y por primera vez en 15 años, dejé de pedir permiso para existir. Esta es mi hermana, decía Victoria. No es tan exitosa. Durante años sonreí, asentí, lo acepté. Pero esa noche miré al juez Reynolds y supe que ya no podía hacerlo más. No cuando estaba a punto de unirse a una familia que incluía a este hombre, alguien a quien respeto profundamente, alguien que representa todo lo que creo sobre la justicia y la integridad. No podía permitir que la versión de Victoria sobre mí fuera la única verdad que la familia de Mark conociera. Lo haces por venganza, dijo Victoria, con amargura. Negué con la cabeza. No, lo hago porque merezco algo mejor. Porque me lo he ganado. Tomé mi bolso y respiré hondo. De verdad lo siento, juez Reynolds. Caroline, Catherine, sé que esta no era la forma en que querían conocer a mi familia. No tienes nada de qué disculparte, respondió el juez Reynolds con firmeza. Elena, espera, dijo mi padre. No, papá, ya esperé demasiado. Ya no voy a callarme. Ya no voy a hacerme pequeña para que Victoria se sienta grande. Me volví hacia mi hermana. De corazón espero que encuentres lo que estás buscando. Que Mark te haga feliz. Que construyan una buena vida juntos. Pero yo no voy a seguir siendo parte de una familia que me exige fingir que soy alguien que no soy. ¿Te vas? Preguntó mi mamá. ¿Así, nada más? Así, nada más. Catherine se levantó de golpe. Espera, Elena. Jueza Martínez. ¿Puedo acompañarte afuera? Asentí. En el estacionamiento, Catherine se recargó en mi Camry y soltó una risa suave. Así que jueza federal. ¿Y tú, capital de riesgo? Respondí. Mi hermano lleva meses escuchando que yo tengo que conocer a toda la familia. Que Victoria es muchísimo más exitosa que su hermana que apenas sobrevive. Hizo una pausa. Te busqué en Google hace 2 semanas. Reconocí tu nombre de varios casos que leí en la escuela de Derecho. Fui a Columbia antes de cambiarme a finanzas. Sabía quién eras. ¿Y no dijiste nada? Quería ver si tú lo harías. Quería saber si te estabas escondiendo, o si simplemente no te veían. Un poco de las dos cosas, admití. Para lo que vale, dijo con sinceridad, eres extraordinaria. Y creo que mi hermano acaba de darse cuenta de que quizá iba a casarse con la hermana equivocada. Sonreí con cansancio. Él la ama. Verá qué hacer con esto. Tal vez. Pero no desaparezcas, Elena. No somos tu familia, pero si te vemos. Algo dentro de mí se aflojó. Gracias. Regresé a mi departamentito triste. Mi casa histórica de 3 pisos, con molduras originales y un jardín interior. Le escribí a Michael. La cena familiar fue interesante. Te cuento mañana. Me llamó de inmediato. Interesante bueno o interesante malo. Interesante necesario. ¿Les dijiste? Sí. ¿Cómo te sientes? Lo pensé. Libre. Los mensajes empezaron a llegar esa noche.
Reproches. Llanto. Culpa. Exigencias de disculpas. Apagué el teléfono. A la mañana siguiente había 17 llamadas perdidas y mensajes de voz. Mi papá, furioso. Mi mamá, llorando. Victoria, fuera de sí. Arruinaste mi vida. Y luego, uno inesperado. Elena, soy Catherine Reynolds. Solo quería que supieras que mis papás no están reconsiderando la boda por ti, sino por cómo Victoria te trató. Hay una diferencia. Ah, y papá quiere saber si puedes comer con él la próxima semana. Algo profesional. La llamé. ¿Estás bien?, preguntó. En proceso. Mark está empezando a ver cosas que antes ignoró. La forma en que Victoria mide el valor de las personas. Cómo trata a quien considera inferior. Suspiró. Pasó 20 minutos tratando de convencernos de que tú los manipulaste. Y entonces Mark le preguntó por qué llevaba años llamándote un fracaso sin siquiera preguntarte qué hacías realmente. No supo qué decir. Sentí algo de pena por él. No es su culpa. No, pero ahora sí es su problema. ¿Puedo preguntarte algo? Claro. ¿Por qué manejas un Camry? Me reí. Porque es confiable y no me interesan los coches como símbolo de estatus. Eso pensé. Victoria le decía a Mark que estabas avergonzada de tu vida. Victoria cree lo que necesita creer. Sí, dijo Catherine. No sé si Mark seguirá adelante con la boda. Ama a Victoria, pero ya no puede ignorar lo que vio. Hizo una pausa. Mi papá de verdad quiere comer contigo. Está presumiendo a la jueza brillante que estuvo escondida a plena vista. Dile que será un honor. Colgué y me senté en mi jardín con café. Pensé en 13 años de invisibilidad. Mi teléfono volvió a sonar. Elena, dijo el juez Reynolds, espero no llamar demasiado temprano. Para nada, señor. Quería disculparme por anoche. Con respeto, no era necesario. Tenía que pasar así. Guardó silencio. Mark me preguntó si creo que Victoria puede cambiar. Le dije que esa no es mi pregunta para responder. Pero también le dije que alguien que pasó 13 años minimizando a su propia hermana tiene mucho que reflexionar. Suspiró. Estoy orgulloso de ser tu colega, Elena. Cuando colgamos, lloré. No de tristeza, de alivio. 3 semanas después, Victoria apareció en mi oficina. ¿Podemos hablar? Hablamos. Sin gritos. Sin máscaras. No sé cómo arreglar esto, dijo. Primero necesitas saber quién eres sin necesitar que yo sea menos, respondí. ¿Algún día podremos? Tal vez, pero no ahora. Se fue, y por primera vez no sentí nada. Ni enojo, ni triunfo, solo cierre. Esa noche, Michael alzó su copa. Por la jueza Elena Martínez, que dejó de esconderse. No, lo corregí con una sonrisa. Por Elena, que dejó de disculparse por existir. Y brindamos, porque dejar de esconderme fue lo mejor que hice. Y ser vista, al final, valió cada segundo.